Lunes 11 de marzo, sí, de marzo, iba a decir de mayo, lunes 11 de marzo de 2024. Sean bienvenidos de vuelta. Estamos en el Srimad Bhagavatam Podcast de vuelta, después de algún par de días fuera. Como sabrán, o como tal vez podrán imaginarse, hemos tenido algunos problemas con la señal de internet estos últimos días. Y ello ha complicado más el asunto para poder transmitir. Vamos a intentar hoy, vamos a ver cómo nos va. Estamos sobre el texto 31. La última sesión que tuvimos fue sobre este mismo texto. Vamos a comenzar aquí porque, sí, en la última sesión quedamos a medio camino. Vamos a abarcar texto 31 y 32. Hoy comenzamos una nueva semana, la semana del 11, lunes 11. Yo espero que ustedes hayan tenido un excelente fin de semana y espero que esta nueva semana podamos comenzar con la mayor lucidez posible. Así que comenzamos. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Notavon Nuapi Manuyom Yadgunairnardita Prabhum Atomavayunam Lukam Ihayam Ihatishtuta. Traducción del verso. Krishna dijo para sí mismo: Uddhava no es diferente a mí de ninguna manera, debido a que nunca lo afectan las modalidades de la naturaleza material. Por lo tanto, él puede permanecer en este mundo para diseminar conocimiento específico acerca de la personalidad de Dios. Resaltábamos cómo Krishna es significativo y es muy relevante, cómo Krishna piensa en estos términos sobre Uddhava y lo considera apto. Vamos a ver. Sí, considera que Uddhava tiene la capacidad para distribuir conocimiento trascendental, porque a él no lo afectan las cualidades de la naturaleza, que es una de las características podemos ver presentes en el sistema de Parampara. Cómo hace falta que la persona que está transmitiendo conocimiento espiritual, que estamos hablando en este caso de aquellos Vaishnavas ubicados en el Parampara, aquellos grandes acharyas ubicados en el Parampara, si ellos estuvieran afectados por las modalidades de la naturaleza material, como estamos leyendo aquí, resulta ser que en algún momento la prédica se detendría, el mensaje se detendría. ¿Por qué? Y es que si el Vaishnava está predicando, está transmitiendo el mensaje, puede, como lo citábamos también en la última sesión, citábamos a Krishna en el 2.56 de la Gita, Krishna describiendo a una persona que no lo afecta ningún bien o ningún mal que pueda obtener. En el caso, y eso aplicado a la prédica, si la persona se encuentra en esa labor de transmitir el mensaje trascendental y está afectado por las cosas materiales, entonces posiblemente en algún momento detendría su labor de prédica porque hay mucha urgencia, hay mucha basura en el océano y hay que detener estas actividades de prédica y hay que ir a... La persona podría concluir eso, que es más urgente la ecología, es más urgente la economía, es más urgente el hambre en el planeta. Pero aquella persona que está aportando el mensaje trascendental, con lucidez se da cuenta de que todos estos desarreglos o desperfectos de las dinámicas materiales, sociales, se deben o corresponden
mm, a una falta de conocimiento espiritual. Y con conciencia espiritual, con la conciencia espiritual alimentada con conocimiento espiritual, entonces la persona, el ser humano en general, puede vivir mejor. Así es que se espera, como lo estamos viendo aquí de Buda, se espera que esa persona, al observar ciertas cosas externas, no se deje llevar por ellas y que las vea con los ojos más serenos posible. Solamente un ejemplo de cómo podría verse afectada, digamos, la labor de prédica en el caso de que aquellas personas que están predicando, aquellos Vaishnavas que están llevando el mensaje trascendental, se vieran afectados por ese tipo de cosas. Pudiera dar la impresión de que ellos, por lo tanto, son insensibles. Pero lo cierto es que sí, son sensibles y saben y pueden percibir el dolor de los demás. Sin embargo, aparte de que y al mismo tiempo de que son sensibles, son sabios. Su energía valiosa, sus recursos no lo van a invertir en reparar las cosas materiales. Incluso aunque pueda parecer tan doloroso como lo es el hambre, por ejemplo. El Vaishnava, sí, es sensible, sin duda. Y esa sensibilidad la enfoca en el alma, en el conocimiento en el que va a reportar el bien último para la persona. Entonces Krishna considera a Uddhava que él puede portar este mensaje y transmitirlo porque no está afectado por las modalidades. Vamos a leer este comentario escrito por Srila Prabhupada. La cualidad específica que se ha de tener para ser el representante del Señor consiste en no verse afectado por las modalidades materiales de la naturaleza. La cualidad más elevada de una persona del mundo material consiste en ser brahmana. Pero como al brahmana lo influencia la modalidad de la bondad, ser un brahmana no es suficiente para ser representante del Señor. También hay que trascender la modalidad de la bondad y situarse en el estado de bondad pura, sin ser afectado por ninguna de las cualidades de la naturaleza material. Esa etapa de aptitud trascendental se denomina Suddha Sattva, o sea, Vasudeva. Y en esa etapa puede llegarse a entender la ciencia de Dios. Así como al Señor no lo afectan las modalidades de la naturaleza material, tampoco a un devoto puro del Señor lo afectan las modalidades de la naturaleza. Ese es el requisito primario que debe cumplirse para ser uno con el Señor. Las personas o la persona que es capaz de desarrollar esa aptitud trascendental recibe el nombre de Jivan Mukta, liberada, a pesar de que aparentemente se encuentre en condiciones materiales. Esa liberación la logra aquel que se ocupa constantemente en el amoroso servicio trascendental del Señor. En el Bhakti Rasamrita Sindhu 1.2.187 se declara lo siguiente. Iha yasya harirudasya karmana manusagira nikila swapiyavastasum jivan muktam sauchate. Traducción, abre comillas. Todo aquel que mediante sus acciones, mente y palabras vive únicamente para el amoroso servicio trascendental del Señor es con certeza un alma liberada, aunque parezca encontrarse en una condición de existencia material. Cierra comillas. Uddhava se encontraba en semejante posición trascendental y por eso fue seleccionado para ser el verdadero representante del Señor durante su ausencia física de la visión del mundo.
Ni la fuerza material, ni la inteligencia, y ni siquiera la renunciación afectan nunca a un devoto del Señor de esa índole. Esa clase de devoto del Señor puede resistir todos los violentos ataques de la naturaleza material, y en consecuencia se lo conoce con el nombre de Gosvami. Únicamente esa clase de Gosvamis pueden penetrar los misterios de las relaciones amorosas trascendentales del Señor. Fin del comentario. Bueno, Prabhupada nos ha presentado aquí varios términos. Ha introducido aquí alguna... Bueno, en realidad ninguno de los términos que ha introducido aquí son nuevos. Ha hablado de Shuddha Sattva, lo cual es la bondad pura, una bondad en la cual ya no hay presencia de, digamos, aspiraciones, temores, ni placeres materiales. Ha introducido también aquí este concepto de Jivan Mukta, una alma que está liberada, aún a pesar de que aparentemente se encuentra en condiciones materiales. Y más abajo habló de Gosvami. Los Gosvamis o un Gosvami es una persona que, podemos decir, es dueña de sí misma. O sea que ya no es atraída, no es atraída por estímulos externos. Sabemos, ¿no?, que podríamos observarlo como nosotros efectivamente no estamos en la plataforma Goswami por diferentes razones. Podemos analizar un poco más ello. Antes de ir allí, vamos a señalar que estos tres conceptos, tanto Goswami como Jivan Mukta y Shuddha Sattva, están vinculados naturalmente, porque Prabhupada los ha incluido aquí en este comentario y hemos visto el hilo que Prabhupada ha trazado. Y es que un Jivan Mukta, una alma liberada, está liberada justamente de las cosas materiales, como leímos, porque se encuentra en Shuddha Sattva, se encuentra en un estado de conciencia en el cual la bondad pura es la que prevalece. Y por estar entonces libre de todo tipo de cualidades materiales, también se lo llama un Goswami, una persona dueña de sí misma. Nosotros sabemos que podemos observar a algunos Vaishnavas que reciben este título, el título de Goswami. Y tenemos ambas, tenemos el título Goswami y tenemos la cualidad Goswami. Idealmente, aquellos que reciben el título de Goswami están encaminándose o llegaron ya, están encaminándose de manera muy seria o llegaron ya a la etapa de Goswami, de ser plenamente dueños de sí mismos. Y tenemos entonces tantos Goswamis. En ISKCON se utiliza, desconozco cómo funciona en otras escuelas, pero en ISKCON a veces se utiliza esta diferenciación entre Swami y Goswami. Goswamis como un asunto, vamos a decir, formal. Se utiliza con mayor frecuencia el título de Goswami para aquellos sannyasis que en algún momento estuvieron casados y ahora son sannyasis, entonces reciben el título de Goswami. Y para quienes no estuvieron casados, reciben el título de Swami. Mayormente, usualmente se sigue esa norma, aunque no en todos los casos. En fin, una persona Goswami, en realidad todos estamos encaminándonos ahí a poder liberarnos, a poder no solo liberarnos en el sentido de salir del mundo material, digamos, desplazarnos desde donde estamos hasta en el tiempo y en el espacio, desplazarnos y llegar al mundo espiritual, sino quedar libres. En primera instancia, así en primer momento, quedar libres de rencor, de
de ese tipo de cosas, ¿no? De traumas, ¿qué más podríamos incluir aquí? De, diferentes tipos y diferentes niveles de anartas. Podemos incluir aquí también diferentes heridas en el corazón, diferentes golpes, heridas en el corazón que impiden que podamos confiar plenamente en Krishna. Diferentes, como dije, traumas, heridas y complejos, por ejemplo, un complejo de inferioridad, de superioridad, el no sentirme suficiente, no sentirme digno de ser amado, por ejemplo, o lo otro, lo opuesto, el pensar que todo el mundo, el pensar que merezco amor y eso significa que todo el mundo debe complacer lo que yo quiera. Diferentes distorsiones. Un Goswami está libre de todo ello. Y como decía, yo señalaba al inicio de que una persona como un Goswami está libre de, digamos, esa compasión de la que, o ciertas cosas externas, materiales que pueden apelar a nuestra compasión. Al mismo tiempo, ese Goswami no solamente va a quedar con esa aparente insensibilidad, sino que también ese Goswami, él o ella, ya no se va a sentir atraído por ser el dueño. Hace unos días hablábamos de esto también. Resulta ser que entre tantas cosas que terminan siendo placenteras para el alma condicionada, una de ellas es el poder. El poder, la capacidad de ejercer influencia sobre otros. Y el poder, la popularidad y la fama y la fortuna está incluida aquí, son cosas placenteras para un corazón que está condicionado. Son cosas placenteras. Podría ser fácil de alguna manera comprender que la riqueza es placentera, ¿no? El tener muchos bienes, tener mucho dinero, se puede entender que es placentero. Podemos comprenderlo, que sí, que es placentero. Pero resulta ser que hay algo todavía que es más placentero y es eso, el poder influenciar sobre otro, el tener poder sobre otros. Y es aquí donde se pone un tanto difícil para el... Prabhupada escribió aquí de las embestidas de Maya, vamos a ver. Ataques, violentos ataques de la naturaleza material. Prabhupada ha dicho que esa clase de devoto puede resistir todo tipo de violentos ataques. Y en estos violentos ataques también estamos incluyendo aquí esto. El hecho de que un Vaishnava, un devoto o una devota que ha cultivado una profundidad sustancial, los demás Vaishnavas van a sentir naturalmente una atracción hacia esa persona y van a querer seguirle y van a pedir consejo y van a pedir ayuda. Y si esa persona está profundizando, llegará el momento en el que él o ella va a ser la persona mayor en toda la comunidad Vaishnava. Y va a tener que entonces aprender a lidiar con ese poder que naturalmente se le otorga, que sí, por consecuencia es natural. Se le otorga a esa persona ese poder porque termina siendo, como dije, el Vaishnava mayor de tal comunidad. Y los demás van a glorificarlo, van a felicitarlo, admirarlo. Posiblemente van a exagerar, es posible que ello ocurra también, van a exagerar, van a ver más grande ciertas cosas presentes en esta persona. Y si es un Goswami, entonces también estará libre de sentirse atraído por ese tipo de cosas. Una persona ordinaria, digamos, con un corazón ordinario, cuando tiene estas cosas a su disposición, puede hacer mal uso de esa popularidad, de esa fama, de esa riqueza, del poder que tenga. Pero si es un Goswami, como el caso de Uddhava, entonces no se sentirá atraído, no va a sentir la necesidad de explotar a sus discípulos, incluso cuando tenga ese servicio de ser un maestro espiritual. No se va a sentir dueño de la vida de sus discípulos. No se va a sentir no se va a creer con el derecho de manejar la vida de sus discípulos, a pesar de que esos discípulos están entregando su vida a él o a ella.
Y esa es la realidad, que el discípulo su vida está entregada al maestro espiritual, pero el maestro espiritual, por ser un Goswami, no está interesado, no encuentra placer en ser dueño de la vida del otro, a pesar de que el otro está entregando su vida a él. Y esa es otra de los violentos ataques de Maya, que como dije, el tener influencia, ese tipo de influencia sobre la vida de otro, es más placentero todavía que tener riqueza, que tener bienes. Así que hay algunas de las cosas que podríamos decir en torno a alguien que es un Goswami. Rupa Goswami también habla, él siendo un Goswami. Rupa Goswami en su famoso libro Upadeshamrita abre el libro describiendo a una persona que es un Goswami, diciendo que una persona realmente Goswami puede ir por todo el mundo y llevar el mensaje, predicar a otros, hacer discípulos por todo el mundo, es como Prabhupada traduce este verso. Tiene esa capacidad, tiene esa pureza, y esa misma pureza le otorga fuerza, como Prabhupada lo sintetizó. La pureza es la fuerza. Un Goswami que está limpio de todas estas cosas tiene la potencia para llevar el mensaje por todos lados. Vamos a leer el verso 32. Shukadeva Goswami informó al rey que Uddhava, habiendo sido instruido de esa manera por la Suprema Personalidad de Dios, el cual es la fuente de todo conocimiento védico y es el maestro espiritual de los tres mundos, llegó al lugar de peregrinaje de Badarikashrama y en trance se ocupó allí en satisfacer al Señor. Así que Uddhava llegó a ejecutar la instrucción del Señor, alcanzó este lugar, Badarikashrama, y se ocupó en satisfacer al Señor. Vamos al comentario. Sri Krishna es en realidad el maestro espiritual de los tres mundos y es la fuente original de todo conocimiento védico. Es muy difícil, sin embargo, entender el aspecto personal de la verdad absoluta, aún estudiándolo en los Vedas. Para entender la personalidad de Dios como suprema verdad absoluta, se necesitan sus instrucciones personales. La Bhagavad Gita es la evidencia de ese conocimiento trascendental, en esencia. No se puede conocer al Señor Supremo a menos que se reciba la gracia del propio Señor. Sri Krishna exhibió esa misericordia específica para con Arjuna y Uddhava, mientras se encontraba en el mundo material. Es necesaria la gracia del Señor Supremo. Y en el sistema Parampara, la gracia está presente en el maestro espiritual. Como el maestro espiritual, como medio transparente, transmite esa gracia. ¿Por qué? Porque él ya se la ganó. Porque ese maestro espiritual se ha ganado esa gracia en virtud de su plena entrega a su propio maestro espiritual, quien también se ganó esa gracia. Así es como el sistema Parampara mantiene viva la gracia de Krishna, la mantiene ahí latente, o no, presente. Y aquella persona que se acerca apropiadamente al sistema Parampara recibe la guía personal de Krishna, como Prabhupada lo está señalando aquí. Sigamos leyendo. Indudablemente, el Señor habló la Bhagavad Gita en el campo de batalla de Kurukshetra solo para animar a Arjuna a que peleara. Y no obstante, para completar el conocimiento trascendental de la Gita, el Señor instruyó a Uddhava. El Señor quería que Uddhava cumpliera su misión, la misión del Señor, y diseminara un conocimiento que no había hablado ni siquiera en la Bhagavad Gita. Las personas que están apegadas a las palabras de los Vedas han de saber también, a partir de este verso, que el Señor es la fuente de todo conocimiento védico. Todo aquel que no pueda entender a la Suprema Personalidad de Dios, examinando las páginas de los Vedas, puede refugiarse en uno de los devotos del Señor, tales como Uddhava, para avanzar más en el conocimiento de la Suprema Personalidad de Dios.
La Brahma Samhita dice que es muy difícil entender a la suprema personalidad de Dios mediante los Vedas, pero que a través de un devoto puro como Uddhava se le puede entender fácilmente. Siendo misericordioso con los grandes sabios que vivían en Badarikashrama, el Señor autorizó a Uddhava para que hablara en su nombre, en nombre del Señor. A menos que se tenga esa autorización, no se puede entender ni predicar el servicio del Señor. Wow. Ahora Prabhupada agrega un elemento más aquí, de cómo, se puede entender a Krishna únicamente a través de la gracia de Krishna, recibiendo la gracia de Krishna. Y hemos dicho cómo la gracia de Krishna está presente en el maestro espiritual porque él se la ganó, como decimos. Y ahora no solamente para entenderlo, sino para predicar ese mismo servicio devocional, dice Prabhupada, a menos que se tenga esa autorización, la autorización del Señor, no se puede ni entender ni predicar el servicio devocional del Señor. Esto es algo similar a lo que aparece en las enseñanzas del Señor Chaitanya, como alguien que está ocupado en transmitir la ciencia devocional, como el caso de Srila Prabhupada, de manera tan potente, es evidencia de que está empoderado por el Señor Chaitanya. Solamente al estar empoderado por el Señor se puede transmitir la ciencia devocional, como aquí Prabhupada lo está diciendo. Está hablando de autorización, Prabhupada. Y esa autorización también es un empoderamiento. En la medida en la que el Señor Supremo empodera a tal persona, en esa misma medida, la persona puede llevar el mensaje. Y a menos que esté autorizado y empoderado, no puede transmitirlo. Por lo tanto, aquel Vaishnava que está en el Parampara, que está transmitiendo ese mensaje, podemos tener seguridad de que el Señor Supremo está autorizando y empoderando a esta persona. La gracia del Señor está presente en esa persona. Como lo vemos en las páginas de Prabhupada, él está incansablemente predicando el mensaje del Señor. Y lo vemos en su vida también, lo vimos en su vida. Incansablemente, hasta su último aliento, literalmente. Prabhupada no paró de transmitir el mensaje. Sigamos leyendo. Mientras el Señor se encontraba presente en esta tierra, ejecutó muchas actividades fuera de lo común. Entre ellas, viajar por el espacio para traer la pariyata, la flor pariyata del cielo, y recobrar al hijo de su maestro, Sandipani Muni, de las regiones de la muerte. Uddhava estaba informado indudablemente de las condiciones de vida de otros planetas, y todos los sabios estaban ansiosos de conocerlas, tal como nosotros estamos ansiosos de tener información acerca de los planetas que hay en el espacio. A Uddhava se le designó particularmente para llevar un mensaje a Badarikashrama, no solo a los sabios de ese lugar de peregrinaje, sino también a las deidades Nara Narayana. Un mensaje de esa índole debe haber sido más confidencial que el conocimiento que se describe en las páginas de los Vedas. ¡Wow! Vean lo que estamos leyendo aquí. Prabhupada escribiendo que ese mensaje que portaba Uddhava era más confidencial que lo que aparece en los Vedas. Y resulta ser que ese mensaje que Uddhava portaba, nosotros tenemos acceso a él. Si alguien quiere descubrir de qué se trata, pues simplemente puede acceder aquí a esta plataforma, vedabase.com, Veda Base, escrito en español, y darse cuenta, el canto 11º, ahí está el diálogo entre Krishna y Uddhava. Por un lado puede leerlo allí, y por otro lado, ese mismo conocimiento que no aparece, que no es posible encontrarlo en los Vedas, pero que Krishna lo habló con Uddhava, es el conocimiento que nosotros estamos de momento estudiando en estas páginas, y es el conocimiento que porta el Parampara. Es el conocimiento que porta el movimiento de conciencia de Krishna, y que va a dar información detallada acerca del Señor Supremo,
de cómo el Señor Supremo se relaciona con sus devotos, cuáles son las diferencias entre los diferentes razas, los diferentes humores, cuáles son los diferentes niveles del servicio devocional. En fin, ese conocimiento confidencial que portaba Uddhava es exactamente el mismo conocimiento que de tantas maneras diferentes el movimiento de Sankirtan, el movimiento Hare Krishna intenta compartir con todos. Y hace unos días hablábamos de esto, de cómo el Señor en la forma del Bhagavatam sale a buscarnos. En este caso es lo mismo. Si es verdad que los Vedas son libros de conocimiento tan profundo, ya ellos son libros de conocimiento muy profundo. Ahora tenemos el mensaje que porta Uddhava, que es más profundo todavía. Y tenemos un movimiento Hare Krishna fundado por el Señor Chaitanya. Tenemos un movimiento Hare Krishna que el corazón de las actividades de este movimiento es salir y llevar ese conocimiento a otros. Un conocimiento, como leímos, que ni siquiera en las páginas de los Vedas se puede encontrar. Y en eso consiste el corazón de las actividades del movimiento Hare Krishna. En invertir esfuerzo, energía, tiempo, recursos de todo tipo, en que las personas escuchen ese mensaje. ¿Cuál es el mensaje? De recobrar nuestro verdadero amor. Sigamos leyendo. El Señor es indudablemente la fuente de todo conocimiento. Y los mensajes enviados a través de Uddhava para Nara Narayana y otros sabios eran también parte del conocimiento védico, pero eran más confidenciales y podían ser enviados o entendidos únicamente a través de un devoto tan puro como Uddhava. Como ese conocimiento tan confidencial lo conocían únicamente el Señor y Uddhava, se dice que Uddhava era igual que el propio Señor. Toda entidad viviente puede, como Uddhava, volverse también un mensajero íntimo que se encuentre en el mismo nivel que el Señor, siempre y cuando se vuelva íntimo él mismo, mediante el poder del servicio devocional amoroso. Vean qué fantástico cómo el Bhakti de manera tan maravillosa hace una invitación a todos, y todos significa todos. Si alguien quiere volverse así de íntimo, como Prabhupada está escribiendo aquí, no es que esa intimidad está simplemente para cierta jerarquía dentro, ciertos Vaishnavas que pertenecen a una jerarquía en el movimiento de Hare Krishna. Uno puede tener todos los títulos que quiera, los títulos devocionales, uno puede tener o carecer de ellos. Aquí se está haciendo una invitación a todos, y la invitación es abierta. Para quien quiera darse ese lujo de tener un trato y una posición tan íntima con el Señor Supremo, no hace falta, aquí no quedan excluidas las edades. No es que los hombres sí pueden y las mujeres no. No es que los que nacieron en la India sí y los extranjeros no. Para todos. Cualquier persona. Lo único que hace falta es tener el deseo, alimentar ese deseo, fortalecerlo. Y uno puede eso, volverse un mensajero íntimo del Señor. Que es la actividad por la cual Krishna vino al planeta, al universo, a los universos, para transmitir su mensaje, para informar a todos que existe una vida verdadera, que es la vida original, digamos, la vida de Vrindavan. Krishna para eso es que viene. Y una vez que él se va, entonces quedan sus mensajeros íntimos repitiendo ese mensaje, portándolo. Por lo tanto, el portar ese mensaje y transmitirlo está conectado directamente, íntimamente con la misión del Señor, con el corazón del Señor. Y quien quiera, como Prabhupada ha dicho aquí, toda entidad viviente, todos, podemos volvernos un mensajero íntimo y estar conectados así con el corazón del Señor. Sigo leyendo. Dicho conocimiento confidencial se confía solo a los devotos puros como Uddhava y Arjuna, como se confirma en la Gita, y hay que conocer el misterio a través de ellos y de ninguna otra manera. El misterio.
No se puede entender la Bhagavad Gita o el Srimad Bhagavatam sin la ayuda de dichos devotos íntimos del Señor. De acuerdo con Srila Visvanatha Chakravarti Thakura, ese mensaje confidencial debe haberse referido al misterio de su partida, la partida del Señor, y la aniquilación de su dinastía, después de finalizar su advenimiento en el mundo terrenal durante 100 años. Todo el mundo debe haber estado muy ansioso de conocer el misterio de la aniquilación de la dinastía Yadu, y ese mensaje debe habérselo explicado el señor a Uddhava y enviado a Badarikasrama para información de Nara Narayana y otros devotos puros del Señor. Fin del comentario. Así es, Vaishnavas queridos, que hemos leído de esa intimidad, esos devotos puros, íntimos, esos Goswamis, no necesariamente con el título de Goswami, pero en el estado de Goswami. Nos hemos dado cuenta cómo el Bhakti de manera tan única abre esa oportunidad para todos, para quien quiera tomarla, para tener esa intimidad con Krishna. Y uno de los pasos, si uno está interesado en esa intimidad, uno de los pasos, como ya vimos, es, primero que nada, acercarse a uno de esos devotos íntimos para ser instruido, para ser guiado, para ser inspirado por ese tipo de devotos. Y por otro lado, es mantener también la lectura, así como nosotros lo estamos haciendo aquí. En el caso de nuestra lectura diaria, mantenemos esa constancia en la compañía de Srila Prabhupada a través de sus palabras escritas. Y al mismo tiempo vamos observando cómo Krishna, cómo conviven esos devotos íntimos. Podemos leer la biografía de grandes Vaishnavas, podemos escuchar de esos grandes Vaishnavas, podemos de esa manera también cultivar más intimidad con esos mismos Vaishnavas que ya son íntimos y así de esa manera irnos empoderando para ser buenos recipientes del mensaje y participar de esa actividad tan íntima para Krishna, que es llevar el mensaje a otros. Que más personas escuchen su voz, esa noticia, esas buenas nuevas, utilizando una terminología cristiana, llevarle el evangelio, llevar las buenas nuevas, de que existe una vida verdadera, una vida plena, una vida verdadera. Y como esos devotos que están llevando esa vida plena, llevando el mensaje de la vida plena, también la viven, llevan una vida plena. Por eso es que, pues otra de las razones por las cuales es tan potente su prédica, porque llevan una vida plena, porque pueden hablar con compasión, pueden transmitir amor en sus palabras, en sus tratos, pueden transmitir a Krishna, porque lo viven. Y como dije, hace falta que nosotros nos dejemos exponer a nosotros mismos ante esos devotos para ser impactados de buena manera por eso que ellos portan, que es el mensaje y es su ejemplo. Muy bien, eso será todo por hoy. Como dije, espero que tengamos todos una excelente semana. Nos vemos en la próxima. Hare Krishna.